Hace un momento escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera hablar de la cantidad de remesas que enviaron los migrantes mexicanos, más de 4,000 millones de dólares en el mes de marzo. Y ayer en su cuenta de Twitter leíamos a Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, pues dar una serie de posibles explicaciones a por qué se debió este incremento en el contexto de la pandemia. Lo tengo en la línea telefónica. Jonathan, gracias por estar con nosotros. Muy buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues para beneficio de nuestra audiencia, me encantaría que compartieras con ellos tus reflexiones acerca del aumento de las remesas, pues un aumento que no ocurría, ya lo decía el presidente, en mucho tiempo. ¿Cuáles serían las posibles explicaciones? Bueno, primero, nada más poner un poco el contexto Sí. de mis comentarios, son de el análisis de Jesús Cervantes, Uh-huh. que es un especialista en el tema de remesas en el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica. Entonces ellos están estudiando las remesas a fondo todo el tiempo. Entonces, pues tienen mucha mayor información, y análisis. Lo que pasó en el mes de marzo fue que el país tuvo un aumento en el tipo de cambio muy agudo. Y cuando eso pasa, pues obviamente el mismo monto de una remesa que manda alguien a su familia, pues vale mucho más. Y cuando pasa eso, típicamente hay más remesas. Uh-huh. Y se vio muy claro en la primera mitad de marzo, porque los países que más aumentaron sus remesas fueron México y Colombia, y fueron los que más tuvieron una depreciación de la moneda. Ya. A diferencia de Honduras, de Guatemala, que no tuvieron realmente casi movimiento cambiario, y El Salvador, que utiliza el dólar como su moneda, ellos incluso tuvieron caídas en el envío de remesas. Uh-huh. Entonces ahí claramente esa es una primera parte. Pero una segunda parte, aparentemente también ya empieza a haber muchas pérdidas de empleo en marzo, como ya vimos con los datos. Obviamente la población hispanoamericana pues también tuvo un aumento en el desempleo allá. Y hay muchos mexicanos que dijeron, no, pues ya vamos a regresarnos a México, ya no hay empleo, o voy a perder mi empleo, o pues aquí está muy duro esta crisis sanitaria, pues mejor me voy a mi país. Pero para viajar, lo que hacen es que mandan todos sus ahorros vía remesas. Uh-huh. Para cuando viajan no están físicamente con el efectivo, porque ya ves que ha habido muchos cuentos en otros momentos de asaltos y de muchos problemas cuando regresan los mexicanos a su país. Entonces, para no tener ese tipo de problemas, mandan todos sus ahorros. Y por eso es una de las partes que en la segunda parte del mes de marzo se vio un incremento muy fuerte en el envío de remesas, a tal grado que pues no solamente el monto en el mes de marzo superó los 4,000 millones, sino el acumulado de 12 meses, que es un poquito una mejor forma de verlo porque aquí no hay problemas de la estacionalidad. Uh-huh. Superaron ya los 40,000 millones de dólares, siendo que el acumulado de todo el año pasado fue 36. Entonces realmente aumentó, pero en una forma muy, muy importante. ¿Habría alguna otra posible explicación de esto, Jonathan? Bueno, se habla mucho de que los mexicanos son muy solidarios con sus familias, etcétera. Uh-huh. Pues yo creo que básicamente todos los migrantes que van a Estados Unidos, independientemente de su nacionalidad, sí, pues son muy solidarios con su familia, y esa solidaridad alcanza hasta donde alcanza su dinero. Entonces, ¿qué podría pasar hacia adelante? ¿Este es un fenómeno temporal, el aumento en el mes de marzo, o todavía alcanzaría para que en abril viéramos algo semejante, en tu opinión? En abril pudiera ser efectos mixtos. Uh-huh. Pudiera haber algo también de mexicanos que todavía no alcanzaron a regresar en marzo y empiezan a regresar en abril y hacen un poco lo mismo. Pero al mismo tiempo también ya pudiéramos empezar a observar una caída en el envío de las remesas simplemente por falta de ingresos.
Aquí la única experiencia que tenemos es lo que pasó en la crisis, la gran recesión del 2008-2009, donde claramente se dio un aplanamiento del envío de remesas primero y después una caída bastante importante, y tardaron como unos, si me acuerdo bien, como unos 6 años en regresar al mismo nivel de remesas que se tenía anteriormente. En esta ocasión, la recesión en Estados Unidos es mucho más difícil de lo que fue en el 2009. La pérdida de empleo es mucho mayor. Entonces, es de esperar, es de anticipar que la caída hacia adelante en las remesas pues va a ser muchísimo más difícil. Y también podemos especular en cuanto a cuánto pudiera tardar la recuperación. En aquella recesión hubo una recomposición en el mercado laboral de los mexicanos que trabajaban allá en una forma muy interesante. La mayoría de los empleos que se perdieron, que fueron en la construcción, en la manufactura, etcétera, fueron de hombres. Y esos se tardaron mucho tiempo en recuperarse, y en algunos ni siquiera se recuperaron. En cambio, los que no se perdieron, incluso se ganaron mucho en los años siguientes, fueron empleos para las mujeres, en servicios domésticos, en servicios de salud y en escuelas, etcétera, donde las mujeres encontraron trabajo. Entonces, por muchos años, la migración neta entre México y Estados Unidos fue positivo de aquí para allá de mujeres, pero negativo de hombres. Es decir, muchos hombres regresaron, pero muchas mujeres se fueron, y hubo esa recomposición en el mercado. En esa ocasión no queda tan claro cómo pudiera darse la recomposición. No sabemos, pero sí es un golpe muy duro al mercado laboral allá, y pues es muy probable que pase algo pues no tan diferente, quizás en otra magnitud. Pues interesante, ya lo estaremos viendo. Jonathan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Es un placer, muchos saludos. Gracias, muy amable. Jonathan Gites, subgobernador del Banco de México.